Hoy continuamos con las disciplinas de un hombre piadoso que hemos venido estudiando en el discipulado de hombres durante los meses anteriores y hoy vamos a estar en la disciplina del amor en el matrimonio, es la que corresponde el día de hoy. Y en la carta a los Efesios, Pablo en los primeros 3 capítulos da enseñanza doctrinal, pero en los siguientes 3 capítulos Pablo da instrucción práctica. Y lo que dice Pablo allí es cómo se debe ver la vida de alguien que ha nacido de nuevo, cómo se debería ver la vida de alguien que el Señor ha traído de muerte a vida. Y hoy precisamente nos enfocaremos de cómo debe verse la vida del hombre o del esposo en el matrimonio. Y entonces hoy veremos 4 disciplinas del amor conyugal para el esposo. En primer lugar veremos un amor abnegado. En segundo lugar, un amor santificador. En tercer lugar, un amor como a nosotros mismos. Y en cuarto lugar, un amor que actúa. Y aunque hablaremos del amor conyugal, esto no significa que este mensaje esté dirigido o sea útil exclusivamente para los hombres que son esposos. Al contrario, este mensaje es útil para todos los hombres en primer lugar, porque es lo que dice el Señor en su palabra, pero también porque si eres soltero, lo más probable es que algún día en el futuro te cases, pero desde ya puedas arraigar en tu corazón el diseño de Dios para ti cuando seas esposo, precisamente. Entonces, por favor, vayamos ahí a Efesios, capítulo 5, vamos a estar en los versículos del 25 al 30. Y miremos lo que dice el texto, Efesios 5, 25. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Oremos, hermanos. Padre, gracias por este tiempo, gracias por la bendición de tu palabra y te pedimos, Señor, que nos dirijas, que por favor ilumines nuestro entendimiento para poder ver tu palabra, pero te suplicamos que la uses, Señor, para transformar nuestros corazones y que hoy salgamos de aquí siendo hombres que queremos crecer en amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, Señor. Solo lo podemos hacer si tú nos ayudas, Señor. Dirígenos en este tiempo, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Una de las disciplinas más importantes dentro del matrimonio es precisamente amar a nuestras esposas, y el ejemplo supremo de amor es Cristo mismo. Y si queremos crecer más en eso, si queremos crecer más en amar a nuestras esposas, lo que debemos hacer es estudiar, meditar y deleitarnos en el amor de Cristo por nosotros, ya que de esta manera podremos reflejar el amor de Cristo en nuestro matrimonio. Y por eso quiero que miremos las disciplinas del amor conyugal. En primer lugar vamos a estar hablando de un amor abnegado. Quiero que miremos ahí el versículo 25 del texto que acabamos de leer, que dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Y cómo empieza este texto? Este texto empieza con un mandato, empieza con un imperativo, no es opcional, es algo que debemos hacer. Él dice amad, pero también es importante tener en cuenta que este mandato se está relacionando con la sujeción mutua que Pablo está mencionando en el versículo 21 cuando dice: sometiéndoos unos a otros en el amor de Cristo. Y aquí surge una pregunta, y es: ¿cómo se sujeta el esposo a su esposa? Y la respuesta es: por medio de su amor por ella, por medio de su amor por ella.
Y aquí quiero hacer una aclaración porque cómo el mundo define el amor. ¿Qué es lo que nos encontramos a medida que escuchamos personas hablando de lo que es el amor? ¿Cómo lo define el mundo? Lo hace generalmente de maneras equivocadas. Y algunos dicen que el amor es una experiencia afectiva, y es una experiencia que puede incluir intimidad, que puede incluir incluso sexualidad. Otros lo definen como un sentimiento, y lo definen como un sentimiento que llega en algún momento de la vida, y como es un sentimiento, también en algún momento de la vida se puede ir. Es decir, que es algo temporal, es algo que puede depender de las circunstancias. Otros lo definen como algo que se hace, como una relación sexual. Pero el amor del que habla Pablo aquí, y ese amor que es el que debe caracterizar al esposo, es un amor abnegado. Y noten, hombres, cómo es que debemos amar. Versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Ese es el estándar, hermanos. Y si somos sinceros, ninguno de nosotros lo cumple. Pero ¿saben qué es lo hermoso? Que por la obra de Dios, por la gracia del Señor, podemos ir caminando en esa dirección. Pero ¿cómo es este amor? Quiero que miremos algunas implicaciones, quiero que miremos algunas características de este amor. Y en primer lugar, el Señor tiene una relación de amor con su iglesia, pero es una relación única y es una relación exclusiva. Y esto implica precisamente eso, que este amor es un amor exclusivo. El texto dice, amen a sus propias esposas, se podría traducir de esa manera. Entonces, la primera disciplina, que es un amor abnegado, se caracteriza porque es un amor exclusivo. El amor con el que debemos amar a nuestras esposas debe ser un amor exclusivo. Quiero hacer una aclaración acá. No estoy diciendo, ni esto se refiere a que debemos amar a nuestras esposas únicamente, que solo la debemos amar a ella. Estamos llamados, en primer lugar, estamos llamados a amar a Dios sobre todas las cosas. Estamos llamados a amar a nuestro prójimo. Estamos llamados a amar a nuestros hermanos en la fe. Estamos llamados a amar incluso a nuestros enemigos. Pero también estamos llamados a amar a nuestras esposas y amarlas con un amor exclusivo. ¿Y esto qué significa? Y escuchen, significa que de ninguna manera una esposa debe competir por el amor de su esposo con alguien más o con algo más. Ni siquiera debe sentir que debe competir por ese amor. Y aquí surgen algunas preguntas. Y es: ¿de qué manera nuestras esposas podrían experimentar esto? ¿Con quiénes nuestras esposas podrían sentir que están compitiendo por nuestro amor? Quiero mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, nuestros padres. Con nuestros padres. Tu esposa podría pensar: sí, yo sé que mi esposo me ama, pero no creo que me ame tanto como ama a sus papás. Mi esposa me ama, pero no creo que me ame tanto como ama a su mamá, como ama a su papá. Y repito, esto no significa que no podamos o no vamos a amar a nuestros padres. Debemos amarlos, debemos honrarlos, claro que sí. Pero nuestras esposas no pueden sentir que están compitiendo por nuestro amor con ellos. Y quiero decirles que no ayuda, que no nos ayuda. No nos ayuda a hacer comentarios como, por ejemplo, como: es que la comida que prepara mi mamá es única y sí, gracias por tu esfuerzo, pero nunca la vas a igualar. Debemos ser sabios, más bien debemos ayudarles si ese no es su talento, en amor. Otros pueden decir: mi mamá tuvo tantos hijos y nunca se quejó. Mi abuelita tuvo 12 hijos y nunca se quejó. Ahí está. Qué bueno, hermano, qué bendición para tu papá, qué bendición para tu abuelo. Pero ese no es el caso de tu esposa. Entonces lo que debemos hacer es
ayudarla. Cualquier comparación de este tipo entre tu esposa y tus padres, sea papá, sea mamá, será siempre inadecuado. En segundo lugar, con nuestros hijos. Para muchos padres, para muchos hombres, el centro de sus vidas son sus hijos. Y sabemos que el centro de nuestras vidas debería ser ¿quién? El Señor Jesucristo. Y claro, amamos a nuestros hijos con todo nuestro corazón, pero la prioridad ¿quién es? La prioridad es nuestra esposa y nuestros hijos deben saberlo. Siguiente lugar, con nuestro trabajo. Es una bendición poder trabajar, es un regalo del Señor, es necesario hacerlo, pero no podemos amar más nuestro trabajo que a nuestras propias esposas. Y a menudo podemos hacer eso. Que el Señor nos ayude a tener un balance adecuado, siendo diligentes y responsables con el trabajo, pero a la vez evitando que nuestras esposas sientan que tienen que competir con nuestra labor por nuestro amor. Y eso tiene una implicación también a nivel ministerial. Si somos pastores, si estamos en el ministerio, tenemos que tener el balance adecuado, porque pues es bien complicado que alguien que pastorea una iglesia no esté cuidando bien su casa. Siguiente, con los hobbies. Como hombres a veces tenemos diferentes hobbies que podemos adquirir, por ejemplo los deportes. Y esto es importante porque hay muchos hombres que nunca fallan a sus actividades deportivas, a las citas deportivas, sea fútbol, baloncesto, juegos de mesa. Por ningún motivo pueden faltar. Pero por otra parte, a veces nunca tienen una cita con su esposa. O si la tienen, fácilmente la pueden mover o incluso la pueden cancelar. Con la televisión, es otro caso, con las redes sociales, con cosas materiales, carros, motos, electrodomésticos. A veces alguien adquiere esos juguetes, así le llaman. No, es que adquirí un juguete y el sábado es el día que voy a tener con mi juguete. Nadie más puede estar ahí. Es triste. Con el seminario, y aquí hay muchos de ustedes son estudiantes de SEMDEX, deben tener en mente que la prioridad es su esposa, que la prioridad es su familia, y no estoy diciendo que se deben retirar del seminario, no estoy diciendo eso, sino que es necesario que como hombres debamos ser esforzados, debemos esforzarnos, debemos pedirle al Señor que nos ayude a administrar con sabiduría nuestro tiempo. De ninguna manera debemos permitir que esto se convierta en una competencia de amor para nuestras esposas. Con la iglesia, y repito, es necesario orar y pedirle al Señor que nos ayude a ser sabios, a tener un balance adecuado, porque de no ser así, eso es tremendo, nuestras esposas podrían llegar a competir por nuestro amor con la misma iglesia. Con la iglesia que parece que estuviéramos casados y no somos nosotros el esposo de la iglesia. Nosotros estamos casados con nuestras esposas y claro, amamos nuestra iglesia, queremos servir, pero debemos hacerlo conforme a nuestros dones, conforme a nuestras posibilidades y conforme al balance adecuado. Con nuestros amigos. Para muchos la prioridad son sus amigos antes que su esposa. La prioridad es pasar tiempo con ellos, la prioridad es tener comunicación con ellos antes que con su esposa. Como punto 8, con otras mujeres. Y esto sería inaceptable, hombres. Debemos ser cuidadosos y sabios en las relaciones con otras mujeres. Debemos ser respetuosos, debemos guardar la distancia adecuada, no ser confianzudos, no estar haciendo bromas con otras mujeres.
no estar haciendo comentarios inadecuados. Debemos ser cuidadosos de cómo las estamos saludando. Y esto no solamente debe suceder en el trabajo o en la vida en general, sino también en la iglesia. Por ningún motivo podríamos permitir que nuestras esposas sienten que están compitiendo por nuestro amor con otra mujer, con otra cosa, con nada. Entonces, además de que el amor abnegado se caracteriza por ser exclusivo, y debería ser así, ese también se caracteriza por ser un amor bíblico. Nuevamente, versículo 25b. Dice, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Esa es la forma en la que debemos amar a nuestras esposas. Y el verbo usado aquí para amor es agapao, que como alguien dice, se refiere, y cito, al amor que se consume por las necesidades de los demás a un gran costo personal y sin esperar nada a cambio, independientemente del mérito de aquel a quien le estás dando tu amor. Wow. ¿Y cómo es este amor bíblico? Bueno, en primer lugar, es un amor sacrificial. Filipenses 2, 6 al 8, el mismo Dios del universo no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma ¿de qué? De siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciendo desobediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Hermanos, Cristo murió en la cruz. ¿Y saben por quiénes? No por sus amigos, sino por sus enemigos. Qué gran ejemplo de amor sacrificial. Hermanos, debemos amar a nuestras esposas al punto de morir por ellas, al punto de estar dispuestos y a dar la vida por ellas. ¿Y saben qué pasa? Muchos dicen, yo estoy dispuesto a morir por mi esposa. Pero si esto es cierto, estás dispuesto a hacer un gran sacrificio por ella. Un sacrificio verdaderamente grande. Pero si eso es cierto, entonces podríamos hacer sacrificios más pequeños en comparación con morir por ella. Podríamos empezar, por ejemplo, por morir a nosotros mismos. A morir a nuestros deseos egoístas, a morir a nuestros gustos, a morir a nuestros placeres, a morir a nuestro tiempo, a morir a lo que sea necesario, sin que esto llegue a ser pecaminoso, si es requerido para agradar a nuestra esposa. Hermanos, esto hace un verdadero hombre. Esto es lo que hace un hombre de verdad. Muere a sí mismo y vive para su esposa sin esperar nada a cambio. Y una forma práctica de hacer sacrificios por nuestra esposa es que debe ser sacrificios informados, por decirlo de alguna manera. Es un sacrificio que debe ser informado. Pensemos en esto. Hay alguien que le encanta la pasta Factory. Le encanta la pasta, su comida favorita. Y su sacrificio es llevar a su esposa a comer la mejor pasta. Pero tal vez no sabe que ni siquiera a su esposa no le gusta la pasta. Y él piensa que sí porque siempre lo acompaña. Tal vez nunca se lo ha preguntado. O tal vez sí, pero no es relevante para él. Otro ejemplo es el que hace el sacrificio de comprar todos los abonos del torneo de fútbol de su equipo y hace el esfuerzo para ir con ella. Pero a ella tal vez no le gusta tanto el fútbol como a él. ¿Y saben qué? ¿Saben por qué también tiene que ser informado? Porque a veces genuinamente como hombres podemos hacer esfuerzos y sacrificios por nuestras esposas, pero ni siquiera sabemos que para ella eso no es relevante.
Y entonces por eso a veces podemos decir, pero miren todo el sacrificio que yo hago, miren todo el esfuerzo que yo hago, y ella no lo valora. Tiene que ser un sacrificio informado. Hermanos, tomémonos el tiempo de investigar a nuestras esposas, conocer qué es lo que más les gusta, qué es lo que más les agrada, qué no les gusta. Y no solo quedarnos con esta información, sino ser intencionales con eso. Haciendo sacrificios para procurar agradarlas. Y a veces, ¿saben qué? Son cosas sencillas. A veces el sacrificio, si estás dispuesto a morir por ella, puedes hacer un sacrificio menor y puedes ayudarle con los niños, por ejemplo. Puedes ayudarle a colgar la ropa. Tal vez un día puedes ayudarle en la cocina. Puedes acompañarla a hacer compras. Tal vez puedas escucharlas. Puedes sacar tiempo para ella. El amor bíblico es humilde. Además, Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y como decía hace un momento, a veces buscamos servir a nuestras esposas, pero buscando nuestros propios intereses, como el ejemplo de la pasta, por ejemplo. Debemos amarla con amor humilde, considerándola siempre como más importante que nosotros mismos. Por otro lado, el amor bíblico es un amor volitivo. Amar es una decisión. Hermanos, esta es la manera en la que Cristo nos ama. Miren lo que dice Juan 15:16. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. El amor no es un sentimiento, sino que es una decisión. Otro punto es incondicional. Y eso es diferente a la manera en la que el mundo ama. La forma en la que el mundo ama está limitada a un sentimiento, lo que hace del amor algo condicional. ¿Y esto qué significa? Te amo en la medida de lo que tú haces por mí. Te amo en la medida de cómo me tratas tú a mí. Te amo en la medida en que te comportas conmigo. Tal vez alguna vez has dicho o has pensado algo como: es que ella no se lo merece. Pero ¿saben qué, hermanos? Ese es el punto. Que ella no se lo merece, pero yo tampoco me lo merezco. Nosotros no lo merecemos, pero como hombres vamos y decidimos amarla sin condiciones. Romanos 5:8 dice: pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y a veces puede ser difícil, y algunos pueden aún decir que no desean amar a sus esposas de esta manera. Sin embargo, quiero decirles algo. Cristo, antes de ir a la cruz, ¿recuerdan lo que dijo? Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero por amor al Padre y por amor a su pueblo, el Señor Jesucristo fue a la cruz y murió por nosotros. Hermanos, tenemos que ser hombres y decidir amar a nuestras esposas. Perdonador. Siguiente punto, Colosenses 3:13 dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Nosotros no podemos olvidar que el matrimonio está compuesto por dos pecadores, y por dos pecadores que diariamente pecan. Debemos ser humildes y prontos y dispuestos a perdonar.
cuando ocurra una ofensa, cuando ocurra un pecado por parte de nuestra esposa, lo que debemos hacer es mirar a Cristo y recordar la forma en que Él nos perdonó. ¿Saben por qué? Porque de la misma manera debemos hacerlo nosotros. Y que el Señor nos ayude, porque es que a veces, ¿saben qué nos pasa? A veces creemos que algo es tan terrible, es una ofensa tan grande para nosotros y ni siquiera es pecado. A veces la ofensa más grave es que la comida quedó simple, por ejemplo. ¿Y cómo nos ponemos por eso? La comida no estuvo a tiempo. No llegaste a la hora que me dijiste que ibas a llegar. ¿Qué debemos hacer? Amarla y ayudarle. Siguiente, requiere intercesión. En Juan 17, ahí en la oración sacerdotal, antes de que Cristo se diera a sí mismo por nosotros, Él oró por sí mismo, Él oró por sus discípulos y oró por nosotros, a quienes ha salvado. Y después de orar por su iglesia, después de orar por su esposa, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Fue a la cruz, murió, resucitó, ascendió al cielo, está sentado a la diestra del Padre, donde sigue intercediendo por nosotros. Un esposo ama a su esposa orando por ella, intercediendo por ella. Y tienes que preguntarte, ¿cómo estás orando por ella? ¿Cómo estás orando por tu esposa? ¿De qué manera lo estás haciendo? Si lo estás haciendo. Tal vez lo estás haciendo solamente diciendo, Señor, bendice a mi esposa en todo. O tal vez tienes una lista detallada de todas las necesidades de ella, de todas las necesidades no expresadas, para presentarlas delante de Dios cada día. Como esposos debemos amar a nuestras esposas y no podemos olvidar que no puede ser de cualquier manera, sino que debe ser como Cristo amó a la iglesia. Ya dijimos que este es un amor abnegado, pero en segundo lugar también es un amor santificador. Versículos 26 al 27 dice, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. El Señor Jesucristo, el Señor mismo se entregó por su iglesia, para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia sin mancha, como una iglesia sin arruga. Y además el Señor Jesucristo expresa su amor para con nosotros. ¿Saben cómo? Obrando en nuestras vidas para que podamos ser más santos. Eso es Tito 2:14. Y eso es interesante porque de la misma manera, un esposo debe amar a su esposa con esfuerzo. ¿Saben para qué? Para hacerla más hermosa, y no para hacerla más hermosa físicamente, sino para hacerla más hermosa espiritualmente. ¿Y cómo podemos hacer esto? Orando por ella, como ya dijimos, y orando con ella. Debemos tener tiempos de oración diarios con nuestra esposa, por nuestra esposa. En segundo lugar, leyendo la palabra juntos. La palabra es la que santifica al creyente. Involucrando a la familia, en tercer lugar, en una iglesia bíblica. Y eso es importante porque por la gracia del Señor tenemos la bendición de pertenecer a una iglesia bíblica. Eso es un regalo del Señor. Pero piense en formas prácticas de cómo puede ayudarla a que esté expuesta lo que más se pueda a la predicación fiel de la palabra. Ayúdele y sea intencional
por ejemplo, para llegar temprano el domingo. ¿Qué estás haciendo para eso? Hay algunos que no vienen al estudio bíblico. Sea intencional en eso. ¿Qué tienes que hacer? Levantarte más temprano, ayudarle con los niños, tal vez hacer el desayuno, pero que ella vea que tú quieres que ella escuche la palabra porque tú también lo deseas. Que puedas llegar al estudio bíblico, a fundamentos de la fe. Tal vez si tu esposa sirve aquí en el ministerio y le tocó servir, por ejemplo, en el ministerio de niños y no pudo estar en el servicio, pues ese día toma nota y que puedas tener una conversación con ella en la tarde acerca del mensaje y que la puedas animar a escucharlo o acompañarla a que lo escuchen juntos después. Si hay discipulado de mujeres, ofrécete para llevarla, para cuidar los niños. Si hay discipulado de matrimonios, tienes que tomar la iniciativa como hombre, para que puedan ir a escuchar la palabra, puedan ser edificados. Hermanos, que ella vea que escuchar la palabra para ti es una prioridad. También anímela a usar sus dones espirituales para servir a otros. Que juntos genuinamente puedan ver el servicio en la iglesia como lo que es. Es una gracia, hermanos, es un privilegio. Es un regalo del Señor. Incluso ayúdela a identificar sus dones. Si ella no tiene esa claridad, ayúdela. Siguiente, tenga compañerismo intencional. Tenga compañerismo intencional con otras familias maduras, donde haya esposas más maduras, donde puedan crecer juntos, donde sepan que pueden ser exhortados en el momento adecuado, animados en el momento adecuado. Ayúdela para que pueda tener tiempo a solas para estar con el Señor. ¿Qué estamos haciendo ahí? Tenemos que ayudar a nuestras esposas para que puedan tener su tiempo devocional, para que puedan tener su tiempo para leer la palabra, su tiempo para orar, su tiempo para meditar en ella. Tú sabes qué puedes hacer: cuidar los niños, ayudar con tareas en el hogar si es necesario. Cuídela de exponerla a un entretenimiento mundano y pecaminoso que pueda contaminar su mente. Sea cuidadoso con lo que ven. Hoy en día películas y series están llenas de contenido inadecuado. Sea cuidadoso con lo que habla con ella y sea cuidadoso con lo que le pide a ella que haga. Por nada del mundo puede ser algo pecaminoso. Nunca le pida a su esposa que peque, que mienta por usted, que diga que usted no está. Un hombre que ama a su esposa procura purificarla de cualquier tipo de impureza. Protege su santidad y nunca la inducirá o la expondrá a algo que no sea bueno para ella. Y atención, solteros que están aquí. Si dices que amas a una mujer con la que estás pensando casarte, cuidado con comprometer su pureza sexual antes del matrimonio. Eso no es amor, eso es pecado, eso es lujuria que no purifica sino que contamina. También sea valiente y diga que no cuando sea necesario. Y cuando digo que sea valiente, no me estoy refiriendo a que sea brusco. No me estoy refiriendo a que sea áspero. Hermanos, recuerden que debemos tratar a nuestras esposas como el vaso más frágil. Debemos tratarlas con delicadeza, debemos tratarlas con amor, con respeto. Pero debemos ser valientes de decir que no
en el sentido de responder con sabiduría a las preferencias pecaminosas o no sabias de nuestras esposas. Por ejemplo, cuando ella desea hacer algo pecaminoso, como mentir en la declaración de renta o en el pago de impuestos, tienes que guiarla a la palabra y decirle que no, hay que pagar lo que corresponde. Por ejemplo, cuando murmura de alguien, ¿qué hacemos cuando pasa eso? Ven, cuéntame más, o decirle, mira lo que dice la palabra. Tenemos que amar a ese hermano, tenemos que amar a esa hermana, tenemos que ayudarla para que pueda crecer en amar al Señor, tenemos que exhortarla, animarla, incluso sostenerla si es necesario. Cuando quiere tomar decisiones que no son sabias. Por ejemplo, una inversión que es muy grande, pero sabemos que no es necesario, y tenemos que decir que no. Pero tristemente, algunos son firmes cuando deberían cambiar de opinión y ceden cuando deberían ser firmes. Y saben que, hermanos, las esposas respetan a los esposos que son firmes en sus principios y en su integridad, también siendo ejemplos con una vida de piedad. Una buena forma, hermanos, de ayudar a nuestras esposas en su santificación es con ejemplo. Es con ejemplo, con nuestro propio ejemplo. Que ellas vean en nosotros que aunque somos pecadores, aunque no somos perfectos, queremos amar al Señor, queremos buscar al Señor cada día, y que ellas vean eso en nosotros y entonces quieran imitarnos, porque están viendo que estamos imitando a Cristo. ¿Qué podemos hacer? Buscar al Señor diariamente, leer la palabra, estar orando, hacer nuestro devocional diario, esforzarnos por nuestra familia para servirle, guiarlos al Señor, ser prontos para perdonar, pero también ser prontos para pedir perdón. Hermanos, a menudo pecamos y el orgullo a veces está ahí, pero como hombres tenemos que reconocer que hemos pecado e ir y pedir perdón a nuestra esposa, a nuestros hijos, si es necesario. Somos ejemplos cuando procuramos vivir una vida para la gloria de Dios. Y escuchen lo que dijo un autor, y cito. Él dice esto: cuando pienso en Efesios 5, 26 al 27, escuchen, recuerdo que Cristo me confió a mi esposa el día de nuestra boda y que un día, por medio de la muerte, tendré que devolvérsela. Mi trabajo es trabajar junto con Él para que ella sea más pura, más santa y más hermosa espiritualmente que cuando Él me la entregó. Hermano, ¿nos estamos dando cuenta de esto? Que es nuestra responsabilidad procurar la santificación de nuestra esposa. Y debemos preguntarnos, ¿mi esposa cada día se parece más a Cristo por estar casada conmigo? ¿O al contrario, ha disminuido su semejanza a Cristo por mi causa? Debemos preguntarnos esto, hermanos. Al estar casada conmigo, ella es una mejor esposa, ella está siendo una mejor mujer, una mejor madre. Que el Señor nos ayude a amar a nuestras esposas con un amor que santifica. Y hasta aquí hemos dicho que debemos amar a nuestras esposas con un amor abnegado, que debemos amar a nuestras esposas con un amor santificador, pero también debemos amar a nuestras esposas como a nosotros mismos, versículos 28 al 30. Dice, así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo,
sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. El esposo debe amar a su esposa de la misma manera que se ama a sí mismo. Nosotros cuidamos de nuestro cuerpo, nosotros lo alimentamos, lo protegemos, y de la misma manera debemos amar, cuidar y proteger a nuestra esposa. Naturalmente cuidamos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, si vamos a tomar algo que está muy caliente, pues no lo vamos a hacer de una vez, sino lo hacemos de forma cuidadosa para no quemarnos. Si nos sentimos en peligro, pues lo evitamos para protegernos. ¿Cómo nos amamos? Si vamos a una barra de comidas, pues vamos a escoger lo mejor, lo que más nos guste. Aquí Pablo asume que nos amamos demasiado a nosotros mismos, como lo demuestran nuestros esfuerzos por cuidar nuestro propio cuerpo. ¿Y de qué formas prácticas podemos hacer esto? Bueno, en primer lugar, no maltratando a nuestras esposas de ninguna manera, ni físicamente ni emocionalmente. Hermanos, como hombres, de ninguna manera deberíamos pensar siquiera en eso, maltratar a nuestras esposas de manera física. Pero saben que algunos hombres no lo hacen, no maltratan a sus esposas de manera física, pero sí de otras maneras. Por ejemplo, siendo ásperos con ellas, con respuestas y palabras inadecuadas, haciéndolas sentir mal en algunas situaciones, con actitudes inadecuadas. Y ¿saben qué? Teniendo cualquier actitud que las haga sufrir. Teniendo cualquier actitud por las que pueden estar tristes, llorando. Pues aquí no incluye que pueden estar llorando porque no fueron a Disney, por ejemplo. Ahí no se incluye eso. Pero sí se incluye las actitudes que podamos tener como esposos que le causen sufrimiento a ellas. Y si eso ha pasado, tienes que ir y pedirle perdón. Seamos hombres. Un hombre debe cuidar a su esposa, debe suplir las necesidades de su esposa, porque son una sola carne. De la misma manera que me protejo yo, también la protejo a ella. ¿Recuerdan a Abraham queriendo protegerse a sí mismo? Diciéndole a su esposa, diga que usted no es mi esposa, que es mi hermana. Y lo triste es que a veces como hombres nos comportamos de la misma manera por temor al hombre. Haz tú esto, habla tú con esta persona. Somos nosotros quienes debemos cuidar y proteger a nuestras esposas como lo hacemos con nosotros mismos. Otra forma, versículo 29, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. ¿Cuál es la otra forma? Sustentándolas. Y la palabra que usa Pablo aquí para sustentar tiene la idea de proveer, de apoyar, de proveer alimento. Es decir, no solamente se refiere a un sustento económico que sí debe existir, sino también a un sustento emocional y afectivo. Hermanos, la forma en que debemos amar a nuestras esposas es como Cristo amó a su iglesia, con un amor abnegado, con un amor santificador, con un amor como a nosotros mismos, pero en cuarto lugar, con un amor que actúa. Con un amor que actúa. Y sabemos que debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, pero no se debe quedar ahí, en que lo sabemos. Debemos actuar. Jesucristo no solo se quedó en decir que nos amaba, sino que en la práctica lo hizo. El Dios del universo se encarnó, se hizo hombre, fue humillado, fue rechazado, fue golpeado, fue escupido y fue crucificado.
¿Y saben por quiénes? Por aquellos a los que Él mismo vino a salvar. Primera de Juan 3:18 dice: hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Y cómo podemos ver esto de manera práctica? Dígale continuamente a su esposa que la ama. Dígaselo. Que la ama más que ayer. Y no solo con palabras, con detalles que a ella le gusten. Una rosa tal vez, pero tampoco solo con detalles, sino con acciones que tú sabes que para ella son importantes. Vuelvo y te repito, tal vez sacar la basura, tal vez abrirle la puerta. Sorpréndala con algo que nunca haces. En siguiente lugar, apréciala. Apréciala. Dígale a ella cuán gran bendición es ella para tu vida. Dele gracias a cada instante por cada cosa que hace. Así la comida le haya quedado simple. Gracias, mi amor, por tu esfuerzo. También debemos halagarla por su apariencia. Y quiero recordarles algo, hombres, y es que nuestro estándar de belleza es nuestra esposa. Ese es nuestro estándar de belleza. Desde el día que nos casamos con ella es nuestro estándar de belleza. Si se cambió el color de cabello, ese es nuestro estándar de belleza. Si subió o bajó de peso, ese es nuestro estándar de belleza. Si llegamos a viejitos, con esa apariencia que tengamos, ese es nuestro estándar de belleza. Saque un tiempo para su esposa. Ya lo hemos dicho, tenga un balance adecuado con sus ocupaciones. Procure tener una cita por lo menos una vez a la semana con ella. Si tal vez no puede salir a otro lado por cualquier razón, por los hijos, por razones económicas, pues hágalo en su casa. Recuerde que ella es prioridad. Tenga comunicación. Siguiente punto. Hermanos, es necesario hablar con nuestra esposa, es necesario escucharla, no solamente hablar con ella para que ella nos escuche a nosotros, es necesario escucharla y es necesario que le preguntes, ¿de qué maneras te puedo amar mejor? ¿Cada cuánto haces eso? ¿De qué manera te puedo amar mejor? Comparta, tenga tiempos intencionales para compartir tiempo, provea para ella, ya lo hemos dicho, trátela como prioridad. Hermanos, el amor por nuestras esposas debe ser superior a cualquier otro, excepto el amor por Dios, y esto incluye a tus hijos. Hermanos, esta es la manera en la que debemos amar a nuestras esposas, debemos amarlas como Cristo amó a su iglesia, debemos amarlas con un amor abnegado, debemos amarlas con un amor santificador, debemos amarlas como a nosotros mismos y debemos amarlas con un amor que actúa. Y quiero hacer una pregunta y es, ¿quién está amando hacia su esposa? ¿Quién está cumpliendo con este estándar? Y yo les doy la respuesta, nadie. Pero saben que podemos tomar la determinación como hombres de ir en esa dirección, en dependencia del Señor Jesucristo, en dependencia del Espíritu Santo, en dependencia de Dios. Quiero finalizar leyéndoles en el libro que se llama Las disciplinas de un hombre piadoso, una carta que escribió el rector de la Universidad Bíblica de Columbia, la renuncia que escribió para la universidad. Él renunció porque su esposa había enfermado, le había dado Alzheimer, y quiero leerles esa carta. Miren lo que él dice. Mi querida esposa Muriel
ha venido sufriendo un debilitamiento progresivo de su salud mental desde hace aproximadamente 8 años. Hasta ahora había podido ocuparme tanto de sus necesidades cada vez mayores como de mi responsabilidad de dirigir la Universidad Bíblica de Columbia. Pero recientemente resulta evidente que Muriel se siente alegre la mayor parte del tiempo que paso con ella y casi nada feliz cuando me ausento. Pero no se trata solo de que no se siente feliz, sino que se llena con el temor y aún con el terror de que me ha perdido. Y siempre va en busca de mí cuando salgo de la casa. Entonces puede llenarse de ira si no me encuentra. Por tanto, me resulta claro que ella necesita ahora de todo mi tiempo. Quizás les ayude a comprender mi decisión el que repita lo que dije cuando anuncié mi renuncia en el culto de la capilla. Ya la decisión se había tomado, en cierta manera, hace 42 años, cuando prometí cuidar de Muriel en salud o en enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Así pues, como lo anuncié a los estudiantes y a los profesores, como hombre de palabra, la integridad tiene que ver en mi decisión, pero también un sentimiento de justicia. Ella ha cuidado de mí devota y abnegadamente todos estos años, de modo que si yo tuviera que cuidar de ella durante los próximos 40 años, ni aun así pagaría toda mi deuda. El cumplimiento del deber, sin embargo, puede requerir determinación y estoicismo, pero hay más. Amo a Muriel. Ella es para mí un motivo de felicidad, por su inocente dependencia y confianza en mí, por el amor ferviente que me tiene, por sus destellos ocasionales de esa gracia de que tanto disfruté, por su espíritu feliz y por su fuerte resistencia ante su continua y angustiosa frustración. Por tanto, no me siento obligado a cuidar de ella, sino que lo que deseo es un gran honor poder ocuparme de una persona tan maravillosa. Qué lindo, ¿no? Hermanos, un verdadero hombre no es el más fuerte físicamente, no es el que rompió primero ahí ese palo ahora, más rápido. Un verdadero hombre es el que no reconoce que ha amado a su esposa como debiera. Y entonces se humilla ante Dios y ante su propia esposa y pide perdón. Pero no se queda ahí, sino que actúa y se esfuerza en dependencia del Señor para crecer cada día en amar mejor a esa mujer que el Señor en su gracia nos regaló. Que el Señor nos ayude a amar a nuestras esposas como debiéramos. Oremos. Padre, te pedimos perdón, Señor, porque no hemos amado a nuestras esposas como debemos hacerlo, pero te damos gracias por tu palabra que nos exhorta, Señor. Y te suplico que nos ayudes a ser hombres valientes que toman la determinación de amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, Señor. No podemos llegar a ese estándar, pero podemos caminar en esa dirección en dependencia tuya. Te pedimos que nos ayudes, Señor, para la gloria de tu nombre. Amén.